Para identificar reacciones redox o determinar si una reacción química es redox o no, lo que tendremos que hacer es mirar el número de oxidación de todos los elementos químicos que aparecen en la reacción y si algún elemento químico varía su número de oxidación en los reactivos y en los productos, quiere decir que esa es una reacción redox. En cambio, si no varía, quiere decir que es una reacción química normal. Tenemos aquí 4 ejemplos y lo iremos comentando. Hay algunos conceptos que ya los hemos explicado en el primer vídeo de la lista de reacciones redox del canal, por lo tanto los daremos aquí ya por sabidos. Entonces, la primera que tenemos es esta de aquí. Miramos el número de oxidación siempre que tengamos una molécula de este tipo, como el clorogas, que son 2 átomos de cloro unidos, el número de oxidación es 0. Aquí lo mismo, el oxígeno como está en estado gaseoso también, el número de oxidación es 0. Y ahora en los productos tenemos esta molécula, que es el óxido de cloro 1 o el monóxido de cloro, de manera que para saber el número de oxidación, si habéis hecho ya formulación, es mucho más fácil porque lo que hacíamos era cruzar los subíndices de manera que el oxígeno tenía valencia -2, como en todos los óxidos, y el cloro tenía valencia 1, el 1 de aquí abajo pasa aquí arriba, y positivo, porque en los óxidos siempre el oxígeno era negativo. De manera que fijaros, aquí el cloro en esta reacción al principio tiene número de oxidación 0 y después tiene número de oxidación +1, por lo tanto, como varía el número de oxidación de un elemento químico, quiere decir que estamos ante una reacción redox. Por lo tanto, esta sí que sería una reacción redox. Y luego, si nos piden que identifiquemos cuál es el reductor y cuál es el oxidante, recordad, como ya hemos explicado en el otro vídeo, que el agente reductor es el que pierde electrones. Por lo tanto, pasa a ser más positivo. Fijaros que aquí tenemos el cloro, que es 0, y luego pasa a ser +1, de manera que si ahora pasa a ser +1, quiere decir que ha perdido electrones. De manera que este cloro sería el reductor. Y el oxígeno, fijaros que ha pasado de tener un número de oxidación 0 a número de oxidación -2, por lo tanto ahora es más negativo, quiere decir que ha ganado electrones. Y como ha ganado electrones, el oxígeno sería el oxidante. En el segundo ejemplo tenemos esta reacción de aquí. Empezaremos el hidrógeno. Aquí en este tipo de hidruros el hidrógeno tenía valencia +1 y el cloro valencia -1. Luego en este hidróxido de aquí el 3 lo subimos encima del aluminio, por lo tanto valencia +3. Y en el grupo este hidroxilo tenemos el oxígeno con valencia -2 y el hidrógeno con valencia +1. De manera que la carga o el número de oxidación total del grupo OH es -1. Luego el aluminio aquí en los productos tenemos con valencia +3 porque el subíndice se vuelve a cruzar aquí arriba y el cloro aquí habría un 1, lo subiríamos arriba, nos quedaría con carga -1. El hidrógeno en el agua tiene carga +1 y el oxígeno carga -2. Se cruza el 2 aquí arriba con carga negativa y el 1 se cruza con carga positiva. De manera que fijémonos, el hidrógeno tiene carga +1 y +1 en reactivos y productos. El cloro tiene carga -1 y -1 también en los reactivos y en los productos. El aluminio +3 en los dos y el oxígeno -2. Como todos los elementos tienen el mismo número de oxidación, tanto en reactivos como en productos, no es una reacción redox, porque no ha habido transferencia de electrones entre los diferentes reactivos. En el tercer ejemplo, lo mismo, miraremos números de oxidación. Tenemos aquí el yodo gas o el diyodo, de manera que tiene número de oxidación 0. Aquí tenemos un ácido, en los ácidos siempre el hidrógeno tiene carga +1, el oxígeno tiene carga -2, y como hemos explicado en el vídeo de formulación de ácidos, para saber la carga del elemento del medio lo único que tenemos que ver es cuántas cargas positivas nos faltan. Es decir, como el oxígeno es -2 y hay 3 oxígenos, -2 por 3 son -6, por lo tanto tenemos 6 cargas negativas. Para compensarlo necesitamos 6 cargas positivas, como aquí ya tenemos una, el nitrógeno tiene que tener carga +5. De manera que +1 más 5 son +6 y contrarrestarán estas 6 negativas de aquí. Luego, en los productos, aquí cruzaríamos los números. Fijaros que tenemos un 1 y un 1, si los cruzamos nos quedaría -1
y en el otro menos 1, pero como es un óxido, el oxígeno tiene que tener carga menos 2, lo cual quiere decir que el nitrógeno también se ha reducido, perdón, esto es más, también se ha reducido, de manera que la carga del oxígeno es menos 2 y la del nitrógeno más 2. Lo único que como aquí tendríamos subíndices 2 y 2, los hemos reducido a 1 y 1. Luego aquí volvemos a tener otro ácido, hidrógeno con carga más 1, oxígeno menos 2, lo mismo, menos 2 por 3 son menos 6, por lo tanto el yodo tiene que ser más 5. Y luego aquí otra vez en la molécula de agua, hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. De manera que fijaros, el hidrógeno sigue siendo más 1 en reactivos y productos, el oxígeno sigue siendo menos 2 en todos los casos. El yodo tenía al principio en los reactivos número de oxidación 0 y después número de oxidación más 5, por lo tanto sí que ha variado el número de oxidación, por lo tanto sí que es una reacción redox. Y luego, como el yodo ha pasado de número de oxidación 0 a número de oxidación más 5, quiere decir que ha perdido electrones, por lo tanto tenemos que el yodo sería el agente reductor. Y luego el otro que nos queda es el nitrógeno, que ha pasado de número de oxidación más 5 a número de oxidación más 2. Fijaros que ahora no es tan positivo como al principio, por lo tanto quiere decir que ha ganado electrones, de manera que el nitrógeno es el agente oxidante, o el ácido con el nitrógeno es el agente oxidante. Y la última lo mismo, tendríamos que mirar las cargas. Aquí tenemos un ácido formando una sal, de manera que, como explicamos en el vídeo de estos elementos químicos o de estos compuestos, tendríamos que el calcio tiene carga más 2, porque el ácido al ser de carbono tenía 2 hidrógenos y solo lo han suplido un átomo de calcio. El oxígeno vuelve a ser menos 2, 3 por menos 2 son menos 6, pero como aquí tenemos 2 positivos, nos queda que el carbono tiene que ser más 4. Luego el ácido clorhídrico, HCl, lo mismo que arriba, se cruzan los números, el H es más 1 y el Cl menos 1. Luego aquí en el dióxido de carbono cruzamos los números de manera que nos queda que el oxígeno sería menos 1 y el carbono más 2. Cruzamos este 2 aquí y el 1 aquí, pero como es un óxido, el oxígeno pasa igual que aquí, tiene que ser menos 2, de manera que quiere decir que el otro número se ha reducido, por lo tanto era más 4. En el agua vuelve a ser más 1 menos 2. Y en el último, en el cloruro de calcio, tenemos que el calcio tiene valencia 2 y el cloro valencia 1. De manera que si ahora miramos rápidamente las valencias, fijaros que el calcio más 2, el carbono más 4, el oxígeno menos 2, menos 2, el hidrógeno más 1 y el cloro menos 1, menos 1. Como todos los elementos conservan el mismo número de oxidación en reactivos y productos, quiere decir que este o esta no era una reacción redox, porque no hay transferencia de electrones.